Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y bueno, hoy les vamos a hablar de Yakuza. Para los que no saben qué cosa es Yakuza, Yakuza prácticamente son los mafiosos, los gángsters de Japón. Es el término que se usa vulgarmente, más conocido, más extendido, más frecuente en la sociedad para definir a la mafia. Digamos, es la Cosa Nostra, pero en vez de ser de Sicilia, Italia, es en Japón. Aunque tiene algunos detalles un poco particulares de la cultura japonesa y es de lo que les vamos a hablar hoy. Y bueno, para empezar, no queremos caer en demasiados detalles de nombres, categorías, personas individuales, ni nada de este tipo de cosas, porque no queremos generar ningún tipo de incomodidad, molestias ni problemas con nadie. Simplemente es un video informativo exponiendo en el modo más objetivo posible qué cosa es Yakuza y cómo ha sido su relación con la sociedad japonesa desde sus orígenes hasta la actualidad. Bueno, primero que nada, ¿qué cosa te viene a la mente cuando piensas en Yakuza? Así lo primero, ¿no? A mí, obviamente, sí me viene la cuestión de la mafia, todo eso, y me viene peligro, ¿no? O estar atento, ¿no? Muchas veces uno no se da cuenta cuándo es que cruzas esa línea para, digamos, entrar al grupo criminal o no, ¿no? Un favor aquí, un dinerito por acá y ya sin quererlo estás dentro, ¿no? Entonces a mí me dice, esa palabra me dice peligro. A mí también, o sea, eso es algo que pues sabes que te acercas, estás el peligro de pisar adentro, ¿no? Sí, creo la impresión general que se tiene en Japón sobre Yakuza es algo peligroso. Son criminales. Debemos dejar esto muy muy en claro. La percepción general es de criminales. La gente no gusta tener una relación directa con ellos. Aunque hay una cuestión muy muy particular, ¿no? A mí también, digo, si me preguntas, Yakuza siempre es esta idea del crimen organizado. Aunque es muy común verla dentro de la cultura pop general japonesa. O sea, cuántos anime se menciona Yakuza. Inclusive hay animes como Nisekoi, donde básicamente son dos hijos, bueno, hijo e hija de Yakuza, de mafiosos Yakuza, y hay una historia de amor intermedio y todo. Entonces se romantiza mucho y se banaliza mucho muchas veces, pero Yakuza definitivamente no es una cosa de tomarse a la ligera, ¿no? Como nadie toma a la ligera, en realidad, ¿no? Simplemente hay que tomar en cuenta que los videojuegos, el anime y todo esto es algo ficticio, ¿no? Sí, es algo que ponen a propósito, ¿no? Que crean a propósito, que idealizan, ¿no? El Yakuza, también conocido como Gokudo. Gokudo es do de camino como Karate do, Bushido y Judo. Pero es el camino extremo, Gokudo, extremo. Entonces, el camino extremo es llevar las cosas al extremo, ¿no? El Yakuza no tiene un origen tan criminal y tan místico en la antigüedad, ni mucho menos. No es tan antiguo, de hecho, sí es de la época de Edo, pero empezaron como pequeños sindicatos en el sentido de que no había una sola regla, no había un solo gobierno, ¿no? En Japón. Entonces se administraba pequeños señores feudales que a su vez administraban con los pequeños sindicatos, y eran sindicatos de comerciantes que ponían sus stands en los matsuri, por ejemplo. Entonces, para protegerse entre ellos de que no los robasen y todo eso, se asociaban y cobraban una cuota entre ellos para poder poner los stands y poderse cuidar y bla bla bla. Claro que donde hay dinero, donde hay poder, donde hay grupos, empieza a cambiar un poquito la dirección de la asociación y acaba siendo otra cosa distinta, ¿no? Así hay encuentro de intereses, ¿no? Yo te di más, tú me das menos, todo eso, ¿no? Entonces empieza a haber ciertos problemas. Y los señores feudales, eventualmente el gobierno y todo, empieza a querer recuperar ese poder que había delegado a estos sindicatos, o sea, ilegalizar las actividades de estos sindicatos, tratando de, pues, recuperar ese poder nuevamente, ¿no? Y es donde empieza el conflicto con Yakuza. Pero hay algo muy curioso, no sé si ustedes saben que Yakuza en Japón, como tal, no es ilegal. O sea, incluso por eso se dice, si tú eres miembro de Yakuza, ¿cómo puede saber la policía o el gobierno, la sociedad, si una persona es miembro de Yakuza, si es ilegal? Pues es que esa es la cosa, no es ilegal. Técnicamente hablando, pertenecer a un grupo, sea el grupo que sea, no es un acto ilegal. No estás cometiendo un crimen al simplemente decir soy parte de tal X o Z grupo, ¿no? Hasta que no hagas nada malo. Hasta que no haces un crimen, ¿no?
porque los crímenes no son hereditarios en un grupo, sino son personales, ¿no? Así es. Entonces, esto parece un poco a veces confuso, yo creo, para la sociedad occidental especialmente, ¿no? Tú escuchas en Italia la lucha contra la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, jamás van a decir así como que, ay, sí, soy militante de la 'Ndrangheta y estoy registrado en la policía como tal. ¿Qué? O sea, ¿cómo que registrado? Te arrestan inmediatamente, Así ¿no? es, y es todo lo contrario, ¿no? Y esconden sus nombres, se hacen cirugías plásticas, o sea, evitan que se reconozcan, ¿no? Y que los encuentren, ¿no? Sí, aquí en Japón, no digo que todo el mundo presume, los yakuzas presuman de ser yakuza, sino que hay un registro de estas actividades. Es hasta más reciente, en la década de los 90, que la policía empezó a tratar de apretar un poquito más las cuerdas y se prohibió que los miembros de yakuza puedan abrir cuentas de banco, puedan hacer ciertos tipos de contrato, etcétera, legalmente. Y este apretar las tuercas ha hecho que muchos de yakuza sin antecedentes penales no estén ya registrándose como yakuza, ¿no? Entonces, se dice que el número de yakuza ha bajado muchísimo recientemente, pero ha bajado mucho el número de suscritos oficiales al yakuza. Realmente cuánta gente está involucrada con yakuza es algo que ya no sabemos, ¿no? Se perdió ya el control, ¿no? Por esta medida que se tomó. Y era parte de lo que quería evitar el gobierno, justamente, ¿no? O sea, el gobierno buscaba que no ilegalizar totalmente yakuza para que el yakuza se registrase y tener un control hasta cierto punto del yakuza. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno soporta las actividades de yakuza? Aparte de tener un control numérico de quiénes son yakuza, quién no. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, no? Es algo que muchas veces se preguntan. ¿Y por qué algunos países como Estados Unidos, la Unión Europea, presiona a Japón para ilegalizar totalmente yakuza? Bueno, yo creo que al tener más control sobre ellos, digamos, saber quiénes son, individuarlos, pueden, una vez que haya no puedes prevenir el crimen, ¿no? No puedes arrestar a alguien antes de que haga un crimen. Entonces, quizás el hecho de que sepa el yakuza o el criminal, sepa que la policía sabe su nombre, hace que sea menos el crimen, el tipo de crimen que hace, ¿no? Sí, un poco Minority Report, ¿no? Ajá. O sea, yo sé que mañana vas a hacer un crimen y por eso te arresto desde hoy. No funciona así exactamente de hecho, la ley, los ¿no? que vieron la película ya pueden ver que no funcionaría. Sí, ¿no? sí, medio las recuerdo, pero sí. Sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? También hay mucho que el yakuza, dentro de todo, ellos mismos se mencionan así como una asociación de honor, honorable, ¿no? Y sí es cierto que cometen muchos crímenes horribles, o sea, hay tráfico de personas para prácticamente esclavas sexuales, van a buscar a pueblos muy pobres en el sureste asiático y las mueven a otros países, no solamente en Japón, pero a la vez tienen diferentes principios que ayudan a la policía a mantener el control interno a crímenes muy muy graves, ¿no? Por ejemplo, los yakuza, hay un grupo de yakuza que no quiero decir el nombre, pero es el más extendido en Japón, el más fuerte, que tiene teóricamente en el papel prohibido el tráfico de drogas. ¿Qué tanto esto es cierto o no? No lo sé, yo no estoy involucrado, no tengo la menor idea si esto es cierto, pero se dice que ellos no permiten el tráfico de drogas. Entonces ellos contrarrestan a los grupos mafiosos o los yakuza que sí los trafican, ¿no? Y mantienen el control y no permiten que las drogas se expandan en ciertas comunidades, ¿no? O, por ejemplo, que no vengan grupos mafiosos de otros países con tanta fuerza, ¿no? O sea, si la mafia china o rusa quiera entrar en Japón, estos... Vender droga. Exacto. Yakuza detiene la expansión de otras mafias, ¿no? Entonces es cerrar el ojo por un lado, evitando de que entren drogas fuertes, o por ejemplo, hay ciertos grupos de yakuza que en el papel no permiten que haya homicidio, ¿no? Entonces no dejan que ataquen a la población civil, ¿no? No son violentos con la población civil. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces castigan a sus propios miembros si hay violencia. Castigar significa incluso entregarlo a la policía, a un miembro, etcétera, si es que comete un acto violento. Y esto en cierta medida facilita el trabajo a la policía, ¿no?
Entonces por eso se ha tolerado, yo creo mucho. Es como una especie de yo controlo un poco lo que pasa en el crimen y medio informa indirectamente a la policía, ¿no? Quizás, no digo que tengan comunicación, pero el hecho de que esté controlando a otros grupos, pues la policía no se concentra en ellos y se concentra en otro tipo de crímenes, ¿no? Sí, y es que la misma policía decía como filosofía detrás de todo esto es de que si tú ilegalizas totalmente a Yakuza, si tú lo persigues con toda la intensidad, Más les vas a dar. les das, sí, los haces esconderse, haces que sea secretismo, los haces ser mucho más violentos y los haces expandirse a otros sectores. O sea, tienen que ser más creativos De para hecho, poder sí. contrarrestar a la Contrarrestar. policía, ¿no? Así es, y bien dicen, ¿no? Aquello que prohíbes es lo que más van a ir a buscar y lo que más demanda va a tener, más consumo quizás. Entonces, mejor dejarlo como algo autorizado, algo legal, y no prohibirlo, ¿no? Porque tendrías Sí, más no problemas, totalmente, ¿no? exacto, Sí, ¿no? no totalmente, porque sí hay controles, ¿no? Por ejemplo, los crímenes más comunes que tiene Yakuza es la extorsión a compañías, más hacia los grandes consorcios, sorprendentemente, que hacia los vendedores Pequeños. privados pequeños. Claro, existe, digamos, el relativo al pizzo de italiano, que es la mordida, el pago por la protección a los vendedores, pero esto no es tan generalizado, no es tan común, aunque sigue existiendo. Pero más es en las grandes compañías y no es ni siquiera con así la punta del arma o algo así, sino mueven secretos muy fuertes de la gente. Entonces, entre más cola tienes que pise, más le das fuerza a Yakuza de blackmail, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Se aseguran de tener a alguien en la mesa de directivos o cosas así de parte del Yakuza, porque si no me pones a tal persona, ya sabes que va a salir a la luz, ¿no? Ah, ya. O sea, meten a sus propias... A su propia gente. A su propia gente, a las compañías, para que desde ahí Entonces puedan... toman decisiones legales porque son a través de la compañía para construir no sé qué carretera y contratan a una subcompañía que a la vez es parte de Yakuza y todo y se arreglan ellos para que el dinero se mueva finalmente hacia donde ellos quieren lavarlo, ¿no? O Y sea, todo parecería legal porque es desde adentro de la así compañía. es, ¿es ¿no? el crimen de traje o cómo le llaman? Sí. Ese crimen de saco. No sé cuál es el... También hay muchas cuestiones, por ejemplo, se habla mucho del Yakuza que se cortan el dedo meñique de la mano Si izquierda. tiene ¿no? alguna... eso es ya para formar parte de él, ¿no? Eso es Bueno, lo que era se como dice. castigo. Ah, Era castigo. O sea, o es castigo todavía. Si cometes un error, vas cortando trocitos, digamos, vas rebanándote el dedo. Esto se supone tenía un significado porque la forma de agarrar la katana, la técnica, en la espada japonesa, Antiguamente- es fuerte por debajo, los dedos de abajo, suave por arriba, para darle flexibilidad, aunque estabilidad, ¿no? Entonces, al no tener dedo, no puedes darle fuerza. Entonces, necesitas la protección del grupo. Hay más dependencia en tu grupo, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Cada vez menos existe esta costumbre. Obviamente, Yakuza no quiere usar que katana. sepan ya tanto que son Yakuza, por eso no hay tantos suscritos oficiales, ya no hay esta práctica de cortarse, ya no hay tanto la práctica de los tatuajes muy tradicional. No sé si los han visto, que son tatuajes del cuerpo completo. Cada vez menos es visual el Yakuza, pero eso no quiere decir que dejó de existir, ¿no? Que no existe, así es. Porque también, bueno, en la cuestión de armas, bueno, mencionabas de las katanas, claro, ahora usarán otro tipo de armas, probablemente pistolas o cosas así, ¿no? Pero ellos, digamos, trafican armas o es Japón creo que es un país muy complicado para tener armas de fuego, es demasiado notorio. Entonces es muy fácil individual, por eso es uno de los países con menos crímenes con armas de fuego anuales. Pero pues definitivamente van armados, sí, van armados, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿qué imagen tienen los chicos de la secundaria, en tu caso? ¿Qué imagen se da de Yakuza? ¿O qué opinan los compañeros? ¿Qué pláticas hay? Porque hasta donde tengo entendido, mucho del gobierno, de la policía, se ha enfocado, más que atacar directamente a Yakuza, es hacer publicidad fuerte contra Yakuza, ¿no? para que no te unas a ellos, porque Entonces, sí, probablemente los niños o jóvenes son el blanco fácil, ¿no?
Y quizás por eso la policía quiere. Quiere hacer propaganda contra Yakuza entre los más jóvenes, ¿no? Pues no sé, o sea, nunca nos han dado ni clases, ni, ya ves, bueno, es que a nosotros a veces viene un personal así hablando sobre que, bueno, más es sobre las drogas, todo eso, ¿no? Pero nunca han venido sobre eso, por eso no puedo decirles mucho, pero la forma de verlo es pues alguien, pues no muy buena persona, ¿no? Pero no es mucho más, porque tampoco nadie quiere tocar el tema, no creo, por eso no sé muy bien. Pero... No, o sea, es algo que no se platica así en una, o sea, por eso una no charla sé de... mucho. La verdad yo no conozco, quizás algo que sea más bien desde preparatoria, que es la edad que ya empiezas a querer ser adulto, ¿no? Así es. No lo sé, la verdad. Pero por ejemplo, tus compañeros, alguna mención, o hay alguno que diga, yo de grande quiero ser Yakuza, o mi abuelo es Yakuza, alguna cosa así. No, ¿verdad? Bueno, sí tengo conocidos de que sus familiares lo son, pero no ellos, ¿no? O sea, no escuchan ningún amigo que diga, yo quiero ser Yakuza cuando sea grande, ni nada, ¿no? Ah, pero tienen familiares que Eso pertenecen sí, a Yakuza. eso sí he escuchado. Wow. También muchas veces lo que sucede con Yakuza es de que son como compañías, son asociaciones, son sindicatos que manejan también muchísimo dinero y muchas veces, como todas las mafias, narcotráficos, etcétera, buscan quedar bien con la comunidad, ¿no? Para ganarse el silencio o el visto bueno de la comunidad. Entonces, en catástrofes recientes como el temblor en Kobe o lo de Tohoku, el tsunami, actuaron en muchos casos hasta más rápido que el mismo gobierno, ¿no? Enviando helicópteros y ayudas, rescatando gente, etcétera, ¿no? Es un poco complejo la relación entre la sociedad, la relación entre la sociedad japonesa con Yakuza, ¿no? Porque definitivamente es crimen, definitivamente hacen préstamos impagables, hacen blackmail a las personas, y llegan a ser muy violentos. O sea, no es una asociación que dice vamos todos a tomarnos de las manos y salir hacia adelante, para nada. Pero al mismo tiempo, pues cierto beneficio, entre comillas, traen a la sociedad. Claro. Evitan que hayan crímenes más graves. Así es. Como dices, quiere tener el visto bueno de la sociedad. Y bueno, uno pensaría, Yakuza nos ayudó a tener casa, no sé, la gente, por ejemplo, del tsunami. De no haber sido por ellos, no estaríamos aquí quizás, o estaríamos en peores condiciones, ¿no? Y quizás sí te cambie la concepción de ellos, pero la verdad es que, bueno, ¿qué tanto, no? Lo siguen siendo, ¿no? Sí, es que es un poco complejo, porque es fácil enojarte en Italia contra la 'Ndrangheta o la Cosa Nostra, porque van y ponen explosivos en una calle y no solamente las personas que eran su target para asesinar, sino mucha gente que estaba alrededor sale lastimada, atacan a los vendedores privados directamente. Sí, entonces es más orgánico odiarlos. Así ¿no? es, sí, porque la gente vive todo el tiempo presionada, ¿no? Esto que mencionaba al inicio, no saben en qué momento están cruzando esa línea, que igual ellos no quieren pertenecer a esos grupos. Tampoco es de que se puedan salir de ahí tan fácilmente, de las ciudades donde está tan fuerte la mafia, y pues tienen que vivir, entonces es una presión constante, ¿no? Aquí no creo que haya tanta presión así. Yo creo, depende muchísimo, o sea, hay que tener cuidado cuando te metes en terreno peligroso, o sea, la cuestión de apuestas, préstamos, Sí, no se diga prostitución, etcétera. Hay crímenes que son obvios, demasiado ¿no? obvios, ¿no? Digamos, esas zonas rojas en Shinjuku, Kabukicho, etcétera, es obvio que todos esos negocios no van totalmente derechos, ¿no? Y si estás metiéndote en algún tipo de problema por ahí, si estás pidiendo prestado de último momento y todo parece que es demasiado bueno para ser cierto, es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Yakuza es una cosa real. Es muy difícil que Yakuza se vaya a meter con turistas o con residentes extranjeros. Lo menos que quiere Yakuza es salir en los encabezados de los periódicos. Es el tipo de crimen que le gusta mantener todo callado, sin víctimas, sin escándalos, etc. Y seguir ordeñando dinero a las compañías prácticamente, ¿no? Es donde más ganan.
Así es, si estás paseando por esas zonas rojas, digamos, no es de que va a haber de repente una balacera o va a explotar un coche o... No, es todo muy escondido, ¿no? Ni siquiera te das cuenta. Y también O sea, puedes pasear sin problema por ahí, ¿no? Y también los turistas son los que pues pagan para comer, los hoteles, todo eso, y pues de alguna forma ellos se benefician, ¿no? Así es. Son clientes de muchos de los servicios que ellos mismos otorgan, ¿no? Es la realidad, ¿no? Existe también el caso de que Yakuza no solamente invierte ya en negocios chuecos, ¿no? Es también por eso que no se puede ilegalizar todo lo que hace Yakuza, ¿no? Hay mucha gente que es parte de Yakuza y suscritos a Yakuza que se dedican a negocios totalmente legales, en la superficie al menos, ¿no? O sea, son inversionistas incluso en bienes raíces, bancos, etcétera, ¿no? Entonces se ha entrelazado demasiado con la sociedad y la economía local. Y si ¿no? lo llegas a quitar, puedes tirar toda, o por lo menos moverlo quizás un poco en diagonal. Sí, algo quizás así, pero... se desestabiliza en gran medida la economía en Japón. Y yo creo que si sacas la planta de Yakuza, jala las raíces, vas a sacar papas. O sea, sin querer vas a sacar frutos de otros árboles que no tenías la intención. O sea, gente en la política, etcétera, que no quiere que se arranque la planta de Yakuza porque saldrían también sus nombres a luz, ¿no? Así es, de alguna manera llegaron a esos puestos, probablemente que claro, por esos medios. Las raíces son largas, para arrancarlo también tienes que tomarle tiempo, ¿no? Tienes que escarbar y sacas primero la primera papa y la siguiente, cuando son 1000 papas así hacia abajo, ¿no? Así es. Bueno, en la tele o los periódicos, eso creo que no hemos escuchado mucho. Así no es algo de que sea noticia, deja todos los días, pero... No es noticia constante para que nada. Que sea constante. Quién sabe si también por lo mismo, de que pues esté más controlado y solo se menciona a esta persona, o sea, como nombre, no como organización. Digamos, porque no es necesario mencionar que forma parte de este grupo criminal. Pero no se suele escuchar mucho así en la tele o en los periódicos. Digamos, también existe mucho la imagen en los medios populares, como decíamos, películas y anime donde Yakuza siempre o trae tipo los trajes tradicionales con una katana o inclusive nada más así la de bambú y tiene la cicatriz atravesada en la cara, cosas así, o todos son un montón de yankee es el término que usamos para así, gángsters, bandoleros en Japón, ¿no? Y la realidad es que mucha gente que está en esto es el vecino cualquiera, no sé si me entiendes. Normal, son gente común y corriente a la vista, sí, ¿no? digamos, en el trato son pues como cualquier otra persona, no es... Inimaginable que es una persona en Yakuza, ¿no? Y no se diga a gente que está en los negocios o inclusive en frente de la televisión o en la política, que probablemente no sabemos los nombres, no estoy refiriéndome a nadie, pero que puede tener conexiones con Yakuza. Entonces, Yakuza es algo muchísimo más complejo que simplemente bandoleros o yanquis. Es un crimen soportado, es un crimen tolerado, una asociación tolerada por la policía, porque no es tampoco conveniente abrir el caño de golpe, pero a la vez no es algo positivo. Y cada vez en el papel tiene menos adeptos, pero se sospecha que tiene más que ver con una cuestión de que se está haciendo cada vez más underground, ¿no? Más secretivo, sí. Y bueno, ustedes ya conocían de Yakuza, ¿qué impresión tienen? ¿Qué conocimiento tenían? Y bueno, ¿cómo les enseñan, cómo enseñan a los niños así sobre eso? Lo ponen, bueno, claro, positivo no, pero ¿de qué forma lo enseñan, no? Totalmente no, o aquí como en Japón que como que no lo tocan para nada, ¿cómo es, no? Déjenos sus comentarios. Y si te gustó este video, por favor dale like. No olvides suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le puede ayudar este video, no se te olvide compartirlo también. Si te gustaría ayudarnos un poquito más allá, un paso más adelante, también te invitamos a unirte a nuestro Patreon, donde podrás encontrar también contenido muy interesante. Bye bye, Mata mi tene, Jikaimo, Otanoshimi ni.